Marta Anaya, la entrevista. Qué gusto escucharlos y verlos de nuevo. Pues hoy tenemos un súper personaje en nuestra entrevista. Un hombre polémico, ave de tempestades, que acaba de publicar sus memorias con el nombre, pues con el que fue conocido desde que inició prácticamente su trabajo en la administración pública, el fiscal de hierro, que es ni más ni menos que Javier Coello Trejo. ¿Cómo está, abogado? Qué gusto saludarlo. Igualmente, Martita, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos oportunidad de platicar, pero pues aquí muchas gracias por invitarme. Y aquí en el litigio, Martita. Híjole, no, ya lo veo, usted no para. Pero óigame, qué memorias, ¿eh? Polémicas, también plagadas de anécdotas. Y ya veo que además balconeados que tres en el camino, así que todo el mundo ha usado para leerlas. A ver. Oiga, pues Sí. siguiendo con su estilo, finalmente a lo largo de su paso por el servicio público, usted convivió con tres presidentes que fueron pues, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Me gustaría que nos dijera así como de golpe, de flachazos, ¿cómo fue su trato? ¿Cómo los recuerda hoy como presidentes? Y si tuvo, no sé, momentos de tensión con ellos, alguna anécdota que nos contara. A ver, mire, yo trabajé, perdone, desde Luis Echeverría, obviamente, muy cerca de don Pedro Ojeda Paullada, que era el Procurador General de la República. Realmente fue muy poco con el presidente Echeverría. Hicimos algunos asuntos, yo me dediqué más que nada por instrucciones de don Pedro a combatir el rezago que existía en la República sobre las averiguaciones previas. Hicimos 3 o 4 asuntos que los narro. Realmente mi trato con el presidente López Portillo, la verdad fue pues todo a través de don Óscar Flores Sánchez, que seguramente usted se acuerda, ¿no? Oh, el súper procurador, personajazo. Sí, así es. Y obviamente pues empezamos a trabajar con el primer asunto que se hizo en el sexenio del presidente López Portillo, que fue el de productos pesqueros mexicanos. Así es. De ahí, pues vinieron todos los demás, Méndez Ocurro, Ríos Camarena, Cantú Peña, Barra García. Cuando yo me acerco mucho al presidente. Quiere decir que eran políticos de gran prestigio en aquel entonces a los que usted termina encarcelando, ni más ni menos. Así es. Por ejemplo, Eugenio Méndez de Ocurro. Que fue director del POLI. Sí, había sido secretario de Comunicaciones y Transportes, y en el momento en que es detenido, era subsecretario de Investigación Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública. Ahí es donde yo contacto con el presidente, gracias a don Óscar Flores. Recuerdo muy bien, don Óscar me da instrucciones de que yo lo acompañe al monumento de Juárez, porque había un acto, no me acuerdo si era el natalicio o la muerte, pero el chiste es que don Óscar no iba a esos actos, porque él decía que no era artista, ¿no? Que no tenía por qué estar en las pasarelas. Él era un norteño bronco, más bien, ¿no? Bronquísimo y con unos pantalones, Martita, impresionantes. Sí. Obviamente hicimos mucho clic por mi forma de ser, ¿no? Y me dice, vamos, acompáñeme mañana, lo espero aquí a las 9 de la mañana. Llegamos al acto, que por cierto puso a parir chayotes al Estado Mayor, porque no tenía lugar el procurador, ¿no? Como no iba. Es que le arriman una silla y termina el acto, el presidente se va despidiendo y le dice, señor presidente, necesito un acuerdo ahorita. Oiga, don Óscar, ¿no? Yo al lado del procurador. Y le dijo, sí, ahorita, señor presidente. Bueno, pues vénganse. Nos subimos al carro del presidente, Martita, y yo la verdad nunca había pasado la ciudad tan rápido, ¿no? Ya en el carro iba el señor procurador, el presidente, y don Jesús Reyes Heroles, mi querido maestro. Y don Óscar le suelta, pero así de romplón,
señor presidente, a su forma de él, ¿no? Méndez de Ocurro es un ratero. Hombre, el presidente, yo iba adelante con el jefe de Estado Mayor y don Chucho le dice, oye, Óscar, es un ratero, señor presidente. Entonces el presidente me pregunta, yo viendo adelante, me dijo, Cuello, ¿hay elementos? Le dije, todos, señor presidente. Desgraciadamente todos. Proceda, Cuello. Me acuerdo que nos dejaron ahí en la entrada de Los Pinos, esperamos el carro del procurador y ya me llevó a los separos y ahí empezamos la investigación para detenerlo. Toda la averiguación previa estaba perfectamente integrada. Allí es donde yo tomo contacto con el presidente López Portillo. Y luego, pues vienen otras entrevistas, otras citas, y algunas que yo no sabía por qué me llevaba don Óscar. Pero pues yo iba. En una de ellas, platicando con el presidente sobre el problema de la corrupción, el presidente me dice, oiga, amigo Cuello, ¿cómo le podemos hacer para golpear más fuerte la corrupción? Entonces yo, Martito, usted me conoce, a mi forma de ser, dije, señor presidente, pues no sé usted qué prefiera. Un funcionario medio ratón, medio ratero, o un funcionario pentonto. Me dice, a ver, pues me explique. Que, mire, al funcionario medio ratón, usted le cuida las manos. Pero al pentonto no lo puede cuidar, señor, porque es esférico. ¿Cómo? Y entonces me dice, Cuello, ahí es donde él me dice, oiga, Cuello, usted es el fiscal de hierro, apriete. Y don Óscar se moría de risa, ¿no? Muy, muy duro don Óscar, pero tenía un humor impresionante. En corto era un tipazo, ¿no? El chiste es que ahí empieza todo esto, ¿no? Ahora déjame pasar a Carlos Salinas de Gortari. Veo que lo cita entre sus amigos. Todavía la fecha en el prólogo que usted incluso escribe, no dejó de llamarme la atención, porque no lo ve solamente como colaborador a la fecha, sino como un amigo. ¿Por qué, don Javier? Porque yo estimo, respeto y quiero mucho al presidente Salinas. Es de los pocos que no se deslinda, ¿eh? No, y es mi amigo. Yo no niego a mis amigos, Martita. Para mí, aunque se moleste gente, para mí fue un gran presidente, como todos, con errores, lo señalo, ¿no? Pero yo lo respeto mucho. Él tuvo conmigo una gran confianza, con todo respeto me depositó una situación que fue la guerra contra el narcotráfico, Martita, y con una voluntad política para hacerlo impresionante. Nunca me ordenó el presidente Salinas ni soltar un narcotraficante, ni parar un operativo, ni no se mete en esta zona, nunca. Ni él, ni don Fernando Gutiérrez Barrios, mucho menos el general Rivielo y don Enrique Álvarez del Castillo. O sea, yo les daba cuenta, fundamentalmente el procurador, y más algunos temas que él me encargó al presidente. Martita, mi formación es de lealtad. Mi formación es institucional, ¿no? Sí. Yo siempre he afirmado, Martita, que no existen instituciones malas, existen instituciones perfectivas. Los malos, Martita, son quienes manejan las instituciones, ¿sí? Y se olvidan de que a México hay que servirlo, no servirse de México, ¿sí? Caso concreto, Imecafé. Cantú Peña, consentido del presidente Echeverría, lo mismo que Méndez Ocurro, lo mismo que otros, pero hizo cosas espantosas con el café, ¿eh? Todo está en las averiguaciones previas,
todo obra en los anales de la Procuraduría. Todo eso lo seguí, pero a ver, finalmente los presidentes han tenido también su lado débil, y en algún momento le escuché yo decir que uno de ellos es precisamente sus afectos, y creo que ahí vimos precisamente a Jorge Díaz Serrano pagar por la familia de López Portillo, si no me equivoco, Así es. Y al propio Salinas, creo que por los errores de su hermano, entre otras cosas. Yo quería un poco, ¿cómo vivió usted de ese lado de estos presidentes? Mire, a mí me pidió el presidente que yo cuidara de alguna forma a sus hermanos, pero pues con Raúl no se podía, al que sí. Carlos Salinas. Y con Enrique tampoco, al que sí, y reconozco que se portó muy bien, fue Sergio, ¿no? Porque incluso, mire, ya en la Procuraduría Federal del Consumidor, el que fue esposo de Luli, la hermana, se metió en muchas broncas y yo le di cuenta al presidente. Unas casas en Cancún y me dijo, usted cumpla con la ley, Cuello. Nunca me dijo, no haga, no. A veces se me decía, oiga, Cuello, esto, y le dije, señor presidente, esto no se puede, por esto y esto y esto. Que creo, Martita, que es la obligación de un funcionario. Un funcionario tiene que decirle al jefe lo que jurídicamente y legalmente se puede. O sea, el hecho de cumplo órdenes, no. No tiene que decirle al funcionario. O sea, a ver, señor, esto no se puede o no se debe. ¿Por qué? Por esto. Al jefe hay que llevarle el problema con el remedio y el trapito. Y decirle cómo se puede hacer, no porque el presidente sea tonto, no, sino que hay presidentes que no son abogados. Salinas no era abogado. Abogado López Portillo. Abogado Miguel de la Madrid. Pero cuando un presidente no es abogado, como el presidente Salinas, pues uno tenía que decirle, oiga, esto sí se puede, señor, esto no se puede. Le pongo un ejemplo de institucionalidad, que era Castellanos. Hombre, como el general pedía créditos de 1,000 millones de pesos porque le decían que con la firma mía y la de él se lo iban a otorgar. Estamos hablando del gobernador de Chiapas. Sí, nunca lo firmé, Martita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había que seguir un procedimiento ante el Congreso. O sea, al Congreso había que decirle, autorízame porque voy para esto, fines. ¿Para qué quiero el dinero? ¿Sí? Y él ya lo entendió. Mi trabajo fue cuidarlo. Yeah. Obviamente, y lo dice usted con una gran verdad, y yo lo digo también, uno no se puede meter con los afectos de los jefes. ¿Por qué? Porque es humano, Martita. ¿Cuál creo yo que fue el problema del general? ¿Cuál? Su hijo, sus hermanos. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el problema de los presidentes? Sus familias. Por eso, Martita, cuando algún amigo mío llega a gobernador, lo primero que le recomiendo es saca a tu familia del Estado. No permitas que intervenga. ¿Por qué? Pues porque se presta a la corrupción, Martita. Los hermanos se sienten gobernadores. Si hasta los primos. Y los del presidente, me imagino. Claro. Sí, difícil. Pero yo sí respeto mucho a en la época de Carlos Salinas. Claro, usted había dejado la Subprocuraduría General de la República, donde estaba luchando contra el narcotráfico, había pasado la Procuraduría del Consumidor, pero se da en esa época el asesinato de Luis Donaldo Colosio, tema que usted no aborda, pero me gustaría preguntarle, ¿cuál es su hipótesis de lo que aconteció con Luis Donaldo? A ver, mire, yo le voy a ser honesto. A Luis Donaldo es un crimen de Estado.
¿Qué se entiende por eso? A ver. Pues, que algunos miembros del gobierno lo hicieron. Okay. Lo que yo puedo jurarle a usted, y meto el cuerpo completo al fuego, es que el presidente Salinas no tuvo nada que ver. Para él fue un golpazo. O sea, él lo hizo a Luis Donaldo, ¿no? Fue un golpazo para el presidente. Claro, fue el más afectado. Pero, ¿por qué querrían matar a Colosio? ¿Por qué buscaban ese crimen de Estado? ¿Cuál era la ganancia? ¿Qué buscaban? ¿O qué vengaban? No sé. A ver, yo no puedo imputar a nadie, pero puedo sugerir que lo que yo creo y pienso, ¿no? Manuel Camacho creyó siempre que iba a ser el presidente de la República. Fue así que empezó a mover sus hilos y empezó a quitar funcionarios, a convencer al presidente. Yo creo, Martita, que parte de mi salida de la Procuraduría de la General de la República fue eso. Él hizo el gran berrinche cuando no lo hacen candidato del partido para presidente de la República. Eso deriva muchas cosas, Martita, que yo las narro. Manuel era, pues, en una época fue mi primo, porque se casó con mi prima, ¿no? Claro. Y Camacho también es otro de los grandes afectados. Es más, está la expresión de fue una bala que mató a 2 candidatos, que fueron pues sí, y el propio Camacho. Pues sí, pero había gente muy siniestra en los pinos, en el Palacio Nacional. Hay uno que era un Fouché, que era de francés. José Córdoba, claro. Sí, un Fouché. ¿No? Muy inteligente, brillante, pero pues Fouché. Él iba por las noches o por las mañanas o manejaba, y el presidente le tenía mucha confianza. Yo conocía a gente muy cercana al presidente Salinas, y de los que más cercanos a él era obviamente José Córdoba, Otto Granados, Justo Ceja, Jaime Serra y Pedro Aspe. ¿No? Pero el presidente era muy ejecutivo, muy ejecutivo. Para mí fue un buen presidente, magnífico presidente. Lo que pasa es que, como le pasa a los políticos, Martita, y lo digo, el poder marea. Y en lo que se añadiría. No, enloquece y apentonta, ¿no? Lo hemos visto. Sí. Todo el mundo culpa al presidente, por ejemplo, López Portillo, de que gastó mucho. Bueno, pues había abundancia, ¿no? ¿Dónde se equivocó el presidente? El presidente López Portillo se equivocó en haber nacionalizado la banca. ¿Por qué? Porque se peleó con los empresarios. Ya. Y yo le puedo jurar a usted que Díaz Serrano era absolutamente inocente. Sí. Esas investigaciones yo las hice, man. Qué cosa, ¿no? Crawford, todo eso, yo lo hice. Wow. ¿No? Y otras gentes han quedado también en la cárcel. ¿Zorrilla es inocente? ¿Fue inocente del asesinato de Buendía? Sí. Mire, Martita, yo lo interrogué. Zorrilla me dijo textual, y vive Zorrilla, ¿eh? Sí. Javier, yo no fui. Era mi compadre Javier. Yo lo quería. Sé quién me ordenó. Dijo Zorrilla. Pero esto me lo como. Y se lo comió Martita. ¿Y quién cree que haya sido, don Javier? Pues no quisiera yo imputar a nadie, ¿no? Si tuviera yo una prueba, Martita. Usted conoció aquello, pero a fondo, usted sí que sabía lo que pasaba. Martita, si yo tuviera una sola prueba, lo digo. Lo digo, usted me conoce, ¿no? Muchos dicen que si Bartlett, que si Miguel de la Madrid, que si... A ver, el presidente de la Madrid era un hombre muy bueno.
digo yo, excesivamente bueno, que también se mareó. ¿Y qué pasó? Pues, ¿cómo le diré? Yo no sé, dicen que fue un gobierno gris, pero bueno, no atendió perfectamente lo del temblor. Y salió muy lastimado, porque la Procuraduría de la República no le respondió como tenía que haberle respondido en el tema del narcotráfico. Por ejemplo, el robo de las joyas arqueológicas. Sí, que después usted recupera, increíble. Pero con una gran tristeza, Martita. Cuando jalamos el hilo y empezamos, busco la averiguación previa y estaba empantada con el archivo muerto, Martita. Sí, de pena ajena. Nos queda un minuto nada más para que me diga, a ver, ¿cómo ve a la Fiscalía trabajando hoy en día? Y con eso cerramos. A ver, Martita, yo respeto mucho al doctor Alejandro Gesmanero. Que es su amigo, ¿no? Bueno, sí. Después tuvimos ahí algún problemilla por el tema de Lozoya. Sí. Es más, soy su apoderado legal, Martita. No me ha revocado el doctor Alejandro, mi amigo de 40 años. Pero ya no le habla. Pues no me habla. Y yo respeto mucho porque cada quien tiene su manera de trabajar. Como abogado, Martita, no estoy de acuerdo cómo están manejando la Fiscalía General de la República, porque no podemos, Martita, en México permitir la justicia selectiva. Y lo que está pasando es que hay quienes no deben estar en la cárcel, no porque no hayan cometido el delito, sino porque la ley prevé que no hay prisión preventiva oficiosa para esos delitos. Y hay otros que deben estar en la cárcel, pues que andan en la calle. ¿Nombres? Pues, por ejemplo, quien no debía estar en la cárcel, debía tener su proceso fuera, es la profesora Rosario Robles. Y no lo debo decir, Martín, porque la confidencialidad me lo impide como abogado. Pero pues usted me entiende, ¿no? ¿Quién tiene brazalete? Claro, estamos hablando de Lozoya, ni más ni menos. Usted lo dijo, no yo. Don Javier Cuello Trejo, espero platicar mucho más con usted en otro Cuando momento. usted me ordene. Aquí estoy listo en el despacho y en el litigio. Ojalá no la sirva yo en el despacho. Por supuesto. Es una gente muy honesta, muy correcta. La conozco, pues, ¿qué será? ¿30 años? Ah, sí. Sí. Le mando un abrazo afectuoso y muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, y felicidades por sus memorias. Muchas gracias, Martita. Marta Anaya, la entrevista.